guerrero apache cruzó el río en crecida para rescatar a una joven a punto de ser ahorcada. El viento aullaba entre los árboles y el río rugía como una bestia enfurecida, arrastrando ramas, piedras y todo aquello que se interpusiera en su camino. Entre el caos del agua desbordada, un grito desgarrador se elevó por encima del estruendo, un grito que helaba la sangre de cualquiera que lo escuchara. Allí, colgando de una soga improvisada atada a un viejo roble, estaba la joven, sus ojos desorbitados reflejando terror puro, mientras sus manos luchaban inútilmente por aferrarse al tronco húmedo. Y entonces, desde la espesura del bosque, emergió un guerrero apache, su rostro endurecido por cicatrices y años de lucha, con la determinación brillando en sus ojos como fuego sagrado. Sin dudarlo, se lanzó al agua embravecida, sintiendo como la corriente lo empujaba hacia atrás con la fuerza de 1000 inviernos. Cada brazada era un combate contra la furia del río, cada golpe de agua una prueba de resistencia que solo el corazón de un hombre marcado por la guerra podía soportar. Mientras avanzaba, sus pensamientos volaban atrás, a los días más cálidos de su infancia, cuando los ancianos de su tribu le enseñaron a escuchar los secretos de la tierra y a respetar la vida en todas sus formas. Recordaba cómo su madre le había enseñado que proteger a los débiles y honrar a los que sufren era la esencia de un verdadero guerrero. Fue ese recuerdo el que le dio fuerzas para no rendirse, para ignorar el miedo y el frío que lo calaba hasta los huesos. La historia de cómo llegó a este momento empezó muchas lunas atrás, cuando su aldea fue sorprendida por hombres armados que buscaban sembrar miedo y dominación. Aquella noche, mientras las llamas devoraban las casas de adobe y los gritos de su gente se mezclaban con el rugido del viento, él prometió que ningún inocente volvería a perecer sin que él hiciera todo lo posible por salvarlo. Entre los heridos y los sobrevivientes, encontró a la joven que ahora luchaba por su vida, una niña de espíritu indomable, pero atrapada en circunstancias que la superaban. Desde entonces, su vida se convirtió en un camino de vigilancia y preparación, aprendiendo a leer el cielo, a predecir el comportamiento del río y a afinar su instinto de cazador y protector. Esa noche, cuando la correntada amenazaba con llevársela, no era solo la fuerza física la que lo guiaba, sino también la memoria de todos los rostros que habían confiado en él y la promesa silenciosa que llevaba desde aquel primer incendio en la aldea, defender a los suyos sin importar el costo. Así, entre la violencia del agua y la tensión de la escena, el guerrero apache se acercaba a la joven, y el espectador podía sentir, con cada segundo que pasaba, la mezcla de desesperación, coraje y humanidad que definía aquel momento único. Era un acto de valentía, de sacrificio y de amor ancestral que no necesitaba palabras, solo el lenguaje de los hechos y la conexión profunda entre un hombre, una joven y la naturaleza indómita que los rodeaba. La corriente rugía, pero su determinación era más fuerte. La joven pendía de un hilo, pero la esperanza se mantenía viva, porque en el corazón del guerrero apache ardía un fuego que ninguna tormenta podría apagar. El agua del río golpeaba con una fuerza brutal, como si la propia naturaleza quisiera devorar todo a su paso, y el guerrero apache avanzaba sin miedo, sintiendo cada corriente que intentaba arrastrarlo río abajo. Cada brazada era un desafío, cada respiración un triunfo sobre el miedo que cualquier hombre común habría sentido en su lugar. Sus músculos temblaban, sus manos se desgarraban con cada rama que se cruzaba en su camino, pero su mirada estaba fija en la joven, colgando del árbol como una hoja a punto de desprenderse. Recordó entonces la historia de su abuelo, quien le contaba que los ríos no eran solo agua, sino espíritus que probaban la fuerza y la paciencia de aquellos que osaban cruzarlos. Su abuelo le enseñó que la vida exige coraje, que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Y fue ese pensamiento el que lo mantuvo firme, nadando contra la corriente, sintiendo el frío penetrar hasta los huesos, sintiendo como la fuerza del río quería doblegar su voluntad, pero encontrando en su corazón la fuerza de generaciones de guerreros que jamás se rendían. Retrocediendo en el tiempo, se recordaba a sí mismo muchos días antes, caminando con su tribu por las montañas, aprendiendo a leer el viento, a escuchar el susurro de los árboles y a sentir los peligros antes de que llegaran. Aquella misma sensibilidad que lo hacía un cazador excepcional ahora le permitía anticipar cada movimiento del río, cada remolino, cada obstáculo que podía separar a la joven de la vida. La joven, por su parte, no era un simple objeto de rescate. Sus ojos reflejaban inteligencia, valentía y una resistencia que incluso él admiraba mientras luchaba por alcanzarla. Su historia era también trágica. Había sido capturada por un grupo de hombres que deseaban sembrar terror, y su destino pendía de un hilo porque nadie más en ese bosque se atrevía a desafiar la violencia que los rodeaba. El guerrero recordaba cómo,
Semanas antes, escuchó los rumores sobre su captura mientras patrullaba los límites de la aldea. No era la primera vez que alguien estaba en peligro, pero algo en la determinación de esta joven lo conmovió de una manera profunda, recordándole la promesa que hizo a su madre: proteger a los vulnerables, especialmente a las mujeres y los niños, porque en ellos reside la continuidad de la vida y la memoria de su pueblo. A cada brazada, sentía que el río se convertía en un enemigo tangible, que el destino de la joven dependía no solo de su fuerza física, sino de su concentración y su espíritu. Recordaba las noches de entrenamiento bajo el cielo estrellado, donde los ancianos le enseñaron a convertir el miedo en energía, a sentir la sincronía entre su corazón y la naturaleza, a comprender que cada prueba era una lección para endurecer el alma. Mientras el árbol se balanceaba peligrosamente sobre el agua, con cada golpe de la corriente haciendo que la cuerda crujiera, el guerrero se acercaba, y su mente se llenaba de imágenes de la infancia de la joven, de su inocencia robada por la violencia, de la injusticia que pendía sobre ella. Todo lo que había aprendido de su tribu, todo lo que llevaba en la sangre, convergía en aquel momento: la valentía, la paciencia, la estrategia, la fuerza y, sobre todo, la compasión que lo convertía en algo más que un hombre, un guardián de los que no podían defenderse. Y así, mientras la noche comenzaba a caer y el cielo se teñía de rojo como presagio de lo que estaba por venir, el guerrero apache estaba a solo unos metros de la joven, cada movimiento calculado, cada músculo tenso, cada pensamiento enfocado en salvarla. La intensidad emocional era tan fuerte que podía sentirse desde la orilla, un espectáculo de coraje y desesperación que no necesitaba palabras, solo acciones, solo la conexión pura entre un hombre, una mujer y la fuerza indómita de la naturaleza que los rodeaba. Allí, en el río embravecido, la historia de un pueblo entero se reflejaba en la lucha por la vida de una joven, y el guerrero sabía que si fallaba, no solo perdería una vida, sino también la confianza en la justicia que debía proteger con cada fibra de su ser. Cada brazada lo acercaba más, cada segundo era un recordatorio de la fragilidad de la vida, y la furia del río solo reforzaba la magnitud de la hazaña que estaba a punto de consumar. El guerrero apache, empapado hasta los huesos, avanzaba con cada brazada como si luchara contra no solo el río, sino contra el destino mismo. Cada corriente parecía un brazo invisible que lo empujaba hacia abajo, intentando separar su cuerpo de su propósito. Sus cicatrices ardían con el frío, sus manos temblaban por el esfuerzo, y sin embargo, su mirada permanecía fija en la joven, cuyos ojos reflejaban una mezcla de terror y esperanza. La cuerda crujía con cada movimiento del árbol que la sostenía, y el rugido del río hacía que cada instante pareciera una eternidad. Para comprender cómo había llegado a este momento, debemos retroceder al tiempo en que él aún era un niño aprendiendo los caminos de la tierra y del cielo, escuchando las historias de los ancianos junto al fuego, historias llenas de advertencias y enseñanzas sobre la fuerza, la paciencia y la lealtad. Aprendió que un guerrero no es solo quien lucha con armas, sino quien lucha con el corazón, quien se arriesga por los demás sin esperar recompensas, quien entiende que proteger a los vulnerables es la máxima expresión de honor. Aquella noche, mientras rememoraba esos aprendizajes, comprendió que la joven colgando del árbol no era solo un individuo. Representaba la inocencia del mundo, la vulnerabilidad que todos debemos proteger y la memoria viva de su pueblo, que había sufrido tantas injusticias y tragedias. Recordó también las heridas recientes de su tribu, aldeas saqueadas, familias desmembradas y mujeres que habían perdido todo lo que amaban. La rabia por esas injusticias le dio fuerza, y el miedo se convirtió en un aliado silencioso que le recordaba la importancia de cada movimiento, de cada decisión. Mientras la corriente lo golpeaba con furia, vio un remolino especialmente peligroso entre él y la joven y recordó las palabras de su abuelo: cuando el agua parece más feroz, es allí donde debes mantenerte firme. Solo quien domina su miedo, domina la vida. Así, con cada brazada calculada, esquivando troncos y rocas, llegó más cerca, y la joven, a pesar del terror, parecía sentir su presencia, como si un hilo invisible los uniera en ese instante de desesperación y esperanza. La tensión era insoportable. Un resbalón, un golpe del árbol, un tirón demasiado fuerte, y todo podría acabar en tragedia. Mientras tanto, sus recuerdos lo guiaban. Como su madre le enseñó a respetar la vida, a valorar la fuerza del espíritu más que la del cuerpo, a entender que cada acto de coraje deja una marca indeleble en el alma. Fue esa mezcla de enseñanzas, recuerdos y promesa silenciosa la que lo impulsó a extender un brazo, alcanzando finalmente la cuerda que sostenía a la joven. Sus manos se cerraron alrededor de la soga, y el agua rugió como si se rebelara contra su determinación. Con un esfuerzo sobrehumano, logró estabilizarla,
sintiendo el peso del cuerpo tembloroso y del miedo que impregnaba cada fibra de su ser. Por un instante, todo el mundo pareció detenerse. El río, los árboles, el cielo, y solo quedaron el guerrero y la joven, conectados por un acto que trascendía la supervivencia física, un acto que hablaba de honor, humanidad y valentía. El guerrero sabía que el peligro no había terminado. Aún debían cruzar juntos el río embravecido, pero este primer contacto fue un símbolo de resistencia, de la fuerza que puede surgir cuando un hombre decide actuar con amor y determinación frente a la violencia. En ese instante, la historia de su pueblo, la memoria de los ancestros y la promesa hecha a su madre convergieron en un solo propósito: salvar la vida de quien dependía de su valor. Cada respiración era un recordatorio de que la existencia se mide en momentos de sacrificio y coraje, y que la verdadera fuerza no reside en el arma que empuñas, sino en la decisión de enfrentar lo imposible para proteger a los que no pueden defenderse. La joven, temblando y empapada, comenzó a reconocer en él no solo un salvador, sino la encarnación de todos los valores que su cultura enseñaba: respeto, honor y amor inquebrantable hacia la vida. El río rugía como una bestia que buscaba tragar los vivos, y cada paso del guerrero apache era una batalla silenciosa entre la fuerza de la naturaleza y la determinación de su corazón. La joven, asustada y empapada, se aferraba con fuerza a su brazo, temblando no solo por el frío, sino por la conciencia de que su vida pendía de un hilo. Los remolinos y troncos flotantes parecían desafiarlos, y por un instante la corriente los separó, haciendo que el guerrero sintiera el peso absoluto de la responsabilidad sobre sus hombros. Recordó en ese momento la noche en que su padre le enseñó a leer las señales del agua, a comprender la lengua secreta de los ríos y los arroyos, a anticipar los movimientos de la corriente y a no sucumbir al miedo. Era la misma lección que ahora salvaba la vida de una joven que nunca conocería la magnitud de su riesgo, pero que sentiría para siempre el eco del valor que la protegió. Mientras luchaba contra la crecida, vio en la mente la historia de su tribu. Como los ancestros habían cruzado ríos violentos para escapar de invasores, como las mujeres y los niños habían aprendido a correr y esconderse entre las sombras de la tierra, como cada acto de coraje construía la memoria colectiva del pueblo apache. Y allí, entre el rugido del agua y el frío que mordía su piel, comprendió que este rescate no era solo por la joven. Era un acto de justicia ancestral, un homenaje silencioso a todas las vidas que se habían perdido defendiendo la dignidad de su gente. Con un esfuerzo titánico, logró posicionarse en un tramo más estable, usando las rocas sumergidas como apoyo, mientras guiaba a la joven con voz firme y tranquila, transmitiéndole seguridad sin necesidad de palabras largas. La joven, temblando, comenzó a entender que no estaba sola, que la fuerza de un hombre podía convertirse en escudo, en promesa y en esperanza. Mientras avanzaban, recordó los días de su infancia cuando la tribu le enseñaba que proteger a la mujer es proteger la semilla de la vida, el núcleo que mantiene unida a la comunidad, y que ningún hombre es verdaderamente valiente si no arriesga todo por aquellos que no pueden defenderse. Cada brazada era una metáfora de la vida: dolor, esfuerzo, resistencia y, finalmente, triunfo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, alcanzaron una parte menos profunda del río, donde el guerrero pudo apoyar los pies firmemente en la tierra y ayudar a la joven a levantarse, aunque ambos seguían empapados y exhaustos. Allí, en el borde del agua, mientras recuperaban la respiración y el pulso, la joven lo miró con una mezcla de miedo y admiración, y él supo que su misión había trascendido la mera supervivencia. Había sembrado una semilla de esperanza, valor y gratitud en un corazón que jamás olvidaría. Esa semilla, pensó el guerrero, era tan vital como el agua que aún rugía detrás de ellos, imparable, imponente y llena de vida. Mientras avanzaban hacia la ribera, la tensión disminuía, pero la sensación de peligro y la lección de resiliencia permanecían intactas, recordándole que cada acción de coraje tiene un precio, y que cada acto de amor y protección deja una huella indeleble en el alma de quienes son salvados. En ese instante, ambos comprendieron algo esencial: la valentía no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él, y que un solo acto puede cambiar no solo un destino, sino la memoria de un pueblo entero. La joven, con lágrimas mezcladas con agua, entendió que la fuerza de un hombre puede ser también la fuerza de la vida misma, y el guerrero sintió, por primera vez en mucho tiempo, que cada sacrificio valía la pena, porque había cumplido con el más sagrado de los códigos: proteger a los vulnerables. Al llegar a la ribera, la joven colapsó sobre la tierra fangosa, temblando de frío y agotamiento, mientras el guerrero apache la cubría con su manta, arrancada de su propio hombro. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris y pesado, como si la naturaleza misma guardara luto por la violencia reciente. Él la sostuvo,
murmurando palabras de calma que no necesitaban traducción, porque el lenguaje del alma era más fuerte que cualquier voz. Recordó entonces cómo había llegado hasta ese momento. La noticia de que un grupo de hombres del asentamiento vecino planeaba colgar a una joven por un crimen que ella no había cometido, la rapidez de su decisión y la estrategia que había ideado en cuestión de minutos. Cada paso había sido un cálculo entre la vida y la muerte, pero también entre el honor y la traición de su propio espíritu. La joven, todavía con el corazón desbocado, comenzó a hablar entre sollozos, describiendo a los hombres que la perseguían, la injusticia que sufría, y cómo había sido abandonada por aquellos en quienes confiaba. El guerrero la escuchó con atención, mientras su mirada recorría el bosque que bordeaba el río. Árboles retorcidos, ramas que podían ocultar enemigos o protegerlos, hojas húmedas que crujían bajo cualquier movimiento. Comprendió que su misión no terminaba al cruzar el río. La amenaza aún estaba presente y debía asegurarse de que la joven llegara a un lugar seguro antes de que la oscuridad de la venganza cayera sobre ella. La historia de la joven se mezcló con recuerdos de su propia infancia, de cómo su madre y hermanas le enseñaron que la vida de una mujer es sagrada y que protegerla es proteger la continuidad de la tribu. Sintió un ardor en el pecho. No solo estaba salvando a un ser humano, sino honrando una tradición milenaria que defendía a los vulnerables y castigaba la injusticia. Mientras avanzaban lentamente hacia un refugio cercano, el guerrero notó cómo la joven comenzaba a recuperar fuerza, aunque sus ojos seguían reflejando el miedo profundo que solo quienes han rozado la muerte conocen. En el camino, compartió historias de su pueblo, relatos de ancestros que enfrentaron invasores, de mujeres que con sabiduría salvaron a toda una comunidad y de guerreros que, pese a la muerte, protegieron la dignidad de los que no podían defenderse. Cada palabra era un recordatorio de que la valentía se transmite, de que los actos heroicos no se olvidan y que el alma se fortalece en los momentos de adversidad. Finalmente, cuando llegaron a un claro seguro, la joven se detuvo, mirando al guerrero con gratitud y miedo a partes iguales, y él comprendió que había logrado algo más que un rescate físico. Había tocado su espíritu, y con ello, había encendido en ella la chispa de la esperanza, la fuerza y la resiliencia que necesitaría para enfrentar los días que vendrían. Mientras la acompañaba hacia la seguridad, meditaba sobre la lección que el río le había dado, que el verdadero coraje no se mide solo en fuerza, sino en la decisión de arriesgar la propia vida por la de otro, y que cada acto de amor y protección tiene el poder de transformar el destino, no solo de quien es salvado, sino de todos los que vienen después. El silencio del bosque parecía confirmar su pensamiento, como si la naturaleza misma reconociera la justicia de sus acciones y guardara memoria de aquel momento que sería recordado en la memoria ancestral del pueblo apache. El guerrero apache caminaba junto a la joven a través del bosque empapado, sus pies hundiéndose en la tierra blanda, mientras el eco de la lluvia reciente goteaba de las hojas y se mezclaba con el murmullo del río atrás. La joven todavía temblaba, no solo por el frío, sino por la profunda conciencia de que la muerte había estado a punto de tocarla. Fue entonces que comenzó a contar su historia, titubeante al principio, con voz quebrada, revelando cómo su familia había sido atacada semanas antes, cómo su comunidad la había rechazado y cómo hombres sin escrúpulos habían buscado cobrar venganza sobre alguien que no podía defenderse. Mientras hablaba, el guerrero sentía como su corazón se entrelazaba con el suyo, no de manera romántica, sino como una promesa silenciosa de protección, un compromiso ancestral que él mismo había heredado de generaciones de hombres que protegían a los vulnerables. Recordó la historia de su abuela, que le contaba cómo las mujeres de la tribu eran los pilares invisibles de la resistencia, cómo sus actos silenciosos de valentía habían salvado vidas en tiempos de guerra y desolación. Era ese espíritu el que ahora guiaba sus pasos y fortalecía su determinación. A medida que avanzaban, los sonidos del bosque parecían intensificarse, ramas quebrándose bajo sus pies, el canto lejano de un búho, el murmullo del viento entre los árboles. Cada sonido podía ser amenaza o señal, y él lo entendía perfectamente. El bosque era tanto aliado como enemigo. La joven, al principio temerosa de la oscuridad y del silencio, comenzó a sentir que estaba bajo la protección de alguien que conocía la tierra, que podía leer sus peligros y guiarlos hacia la seguridad. Mientras caminaban, él reflexionaba sobre la injusticia que la había llevado hasta este punto, cómo la codicia, la ignorancia y la brutalidad de los hombres podían convertir la vida de un ser humano en un juego de azar con la muerte. Sintió un ardor profundo en el pecho, mezcla de rabia y compasión, un fuego que lo empujaba a no detenerse hasta asegurarse de que la joven estuviera a salvo. Recordó también los relatos de su pueblo sobre invasores y colonos, sobre hombres que no respetaban la tierra ni a sus habitantes, y como cada acto de resistencia,
cada gesto de protección, había sido una lección para los que vendrían después. Caminaban lentamente, tomando cuidado con cada paso, atravesando claros y escondiéndose tras troncos caídos cuando sentían que alguien los observaba desde la distancia. La joven, pese a su miedo, comenzó a hacer preguntas sobre su tribu, sobre los rituales y las tradiciones, y él respondía con paciencia, explicando cómo la vida en la tierra salvaje enseñaba respeto, disciplina y honor. Poco a poco, un vínculo silencioso comenzó a formarse entre ambos, cimentado en la confianza y en el entendimiento de que habían compartido algo más profundo que el simple acto de cruzar un río en crecida. Habían compartido la experiencia de enfrentarse a la muerte y salir vivos. A medida que avanzaban hacia un refugio seguro, el guerrero notaba la transformación en la joven. Su miedo se mezclaba con una nueva fuerza, una resiliencia nacida del hecho de haber sido protegida y de haber sobrevivido. Comprendió que su papel no se limitaba a salvarla físicamente. Debía enseñarle a sostener su propia vida, a no depender de la fuerza de otros, sino a reconocer la fuerza que llevaba dentro. Mientras el bosque se abría lentamente hacia un claro, vio a lo lejos una pequeña cabaña abandonada, su estructura deteriorada pero lo suficientemente sólida para ofrecer refugio temporal. Allí podría descansar, planear su próximo movimiento y asegurarse de que los hombres que la habían perseguido no los encontrarían. La joven se sentó, agotada, mientras él exploraba la cabaña y preparaba un lugar seguro dentro. Mientras lo hacía, reflexionó sobre la fragilidad de la vida y la rapidez con la que podía desmoronarse, y cómo cada acto de valor y compasión dejaba una marca indeleble no solo en quien lo recibía, sino en quien lo ofrecía. Esa noche, mientras el viento golpeaba la estructura y la lluvia comenzaba de nuevo, ambos permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, pero con una certeza compartida. La lucha por la justicia, la protección de los inocentes y la defensa de los vulnerables no terminaba con un rescate. Era una misión continua, un camino que requería vigilancia, coraje y un compromiso inquebrantable con la vida misma. La joven, aunque exhausta y con miedo latente, comenzó a comprender que había encontrado un protector, un guía y un ejemplo de fuerza y honor, y que su destino ahora estaba entrelazado con el de aquel guerrero apache, cuya valentía había cambiado su vida para siempre. La noche había caído como un manto pesado sobre el bosque, y la lluvia seguía golpeando con furia la cabaña abandonada, dejando un sonido rítmico que se mezclaba con los latidos acelerados del guerrero apache. Sentado frente a la joven, la observaba mientras dormía apenas, los párpados inquietos moviéndose bajo la piel pálida de su rostro, reflejo del terror reciente que aún no se disipaba. Mientras ella descansaba, él meditaba sobre los próximos pasos. Sabía que los hombres que la habían capturado no se rendirían fácilmente. Su codicia y deseo de venganza eran como un animal herido, impredecible y letal. Conocía la manera de moverse de esos hombres, sus patrones de caza, su falta de respeto por la vida, y comprendía que cualquier error podía ser fatal para ambos. En su mente surgieron recuerdos de su padre y de su abuelo, guerreros que le habían enseñado no solo a luchar, sino a pensar, a leer los movimientos del enemigo como se lee el curso de un río embravecido. La joven se despertó lentamente al sentir que alguien la observaba, y al encontrarse con la mirada firme y tranquila del guerrero, un escalofrío de alivio recorrió su espalda. Él le habló con voz baja pero segura, explicándole que no estaba sola, que la protegería y que juntos encontrarían un camino seguro hacia la libertad. Pero no bastaba con palabras, debía prepararla, enseñarle a escuchar el bosque, a interpretar los sonidos, a distinguir entre peligro y seguridad, a reconocer la intención de aquellos que acechaban en la oscuridad. Durante horas, en la penumbra de la cabaña, le mostró cómo moverse sigilosamente, cómo usar los árboles como escudos, cómo sentir la vibración de la tierra bajo sus pies para anticipar la cercanía de alguien. La joven, aunque temerosa, absorbía cada instrucción con la rapidez del que sabe que su vida depende de ello. A lo lejos, entre los truenos y el murmullo de la lluvia, el guerrero percibió los ecos de pasos que no pertenecían al bosque. Los hombres que la habían perseguido habían retomado la caza, y su acercamiento era silencioso pero constante, como lobos al acecho. El guerrero ordenó a la joven permanecer oculta mientras él inspeccionaba los alrededores, rastreando con ojos y oídos atentos cada rama que se rompía, cada susurro del viento. Al notar que los intrusos se acercaban por el flanco derecho, ideó un plan: atraerlos hacia un sendero donde la densidad de los árboles y la humedad del terreno les darían ventaja. Mientras los hombres avanzaban, confiados en que la presa estaba indefensa, el guerrero utilizó la experiencia de años de caza y defensa de su pueblo para crear trampas improvisadas y puntos estratégicos de observación. Cada movimiento era calculado, cada gesto medido,
y mientras lo hacía, su mente regresaba a los relatos de las mujeres de su tribu, aquellas que en la historia de su pueblo habían actuado con astucia y valor para proteger a los suyos. Era un recordatorio de que la fuerza no siempre reside en el músculo, sino en la inteligencia, la previsión y la unión de ambos. Cuando finalmente los hombres llegaron al lugar indicado, el guerrero atacó con precisión y rapidez, no para matar sin necesidad, sino para incapacitar y desarmar, mostrando una fuerza silenciosa, contenida pero imparable. La joven, observando desde su escondite, sintió como una chispa de valor y esperanza comenzaba a encenderse dentro de ella. La seguridad no era un estado pasivo, sino una lucha constante, un compromiso con la vida que ahora estaba aprendiendo a abrazar. Después del enfrentamiento, el guerrero regresó junto a ella, asegurándose de que ninguno de los hombres pudiera continuar la persecución. Le habló de la importancia de recordar, de aprender de cada encuentro con la violencia, no para ser consumida por el miedo, sino para crecer más fuerte, para entender que cada prueba en la vida tiene un propósito y que la resiliencia se forja en los momentos en que uno se niega a ser derrotado. Mientras la lluvia comenzaba a cesar, la joven comprendió que el rescate no era solo físico, era un acto de transmisión de fuerza, de enseñanzas, de conexión ancestral que trascendía la simple supervivencia. El guerrero apache, en silencio, observaba el cielo despejándose, sabiendo que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero convencido de que cada paso, cada sacrificio, cada acto de valentía, estaba forjando un destino más justo y pleno para ambos. El amanecer se filtraba entre las nubes cargadas de tormenta, tiñendo el bosque de un gris profundo que parecía pesar sobre los hombros del guerrero apache y la joven que protegía. Sus cuerpos estaban empapados, la ropa pegada a la piel, los músculos tensos por la fatiga de la noche y la alerta constante. Cada sonido del bosque, cada rama quebrándose bajo el paso de algún animal o de la lluvia golpeando las hojas, se convertía en un mensaje codificado que él descifraba con precisión, mientras sus ojos buscaban cualquier indicio de peligro. La joven caminaba a su lado, sus pasos vacilantes al principio, pero con la confianza naciente que le daba la presencia silenciosa y firme de aquel hombre que se había convertido en su protector. Él la instruía sin detenerse, enseñándole a leer la dirección del viento, a interpretar los reflejos de la luz en el agua, a entender cómo los animales también perciben amenazas antes de que los humanos puedan detectarlas. Cada enseñanza era una semilla de fortaleza que él sembraba en su mente y en su espíritu. El bosque parecía conspirar con ellos. Ramas caídas formaban puentes improvisados sobre pequeños arroyos, troncos huecos ofrecían refugio momentáneo, y la niebla que se levantaba del suelo húmedo cubría su avance, haciendo que sus perseguidores, si aún estaban cerca, tuvieran una visión fragmentada y confusa. Sin embargo, el mayor peligro no estaba solo en los hombres que los cazaban, sino en la naturaleza misma. Al acercarse al río en crecida, la corriente rugía como un animal indomable, arrastrando troncos y restos de la tormenta, convirtiendo el cruce en una prueba de coraje y destreza. El guerrero estudió el río, midiendo la fuerza del agua, buscando los puntos donde la profundidad y el flujo le permitirían avanzar sin arriesgar la vida de la joven. Sus años de entrenamiento, las lecciones de su tribu sobre el respeto y la lectura del entorno, se mezclaban con una intuición casi sobrenatural. La joven, temblando, preguntó si realmente podrían cruzar, y él le respondió con voz firme pero serena que el miedo era natural, pero que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Juntos, se adentraron en la corriente, el agua golpeando con fuerza sus cuerpos, arrancando el aliento y poniendo a prueba cada músculo. Él la sostenía firme, moviéndose con precisión, anticipando cada remolino, cada obstáculo escondido bajo la superficie turbulenta. La joven aprendía a confiar en él, pero también en sí misma, en su capacidad de resistir, de luchar, de sobrevivir. Al llegar a la otra orilla, empapados y exhaustos, el guerrero no se permitió un momento de descanso. Sabía que los hombres que los habían perseguido podrían reemprender la caza en cualquier instante. Avanzaron hacia un bosque más denso, donde la protección natural se mezclaba con sombras y silencios que se convertían en aliados. En ese trayecto, la joven comenzó a comprender que la historia de su rescate no era solo un acto heroico aislado, sino parte de un legado de enseñanzas que los apaches transmitían de generación en generación: respeto por la naturaleza, valentía ante la adversidad, cuidado y protección de los vulnerables. Cada paso que daban, cada obstáculo que superaban, se transformaba en una lección viva, en un recuerdo que quedaría marcado en su mente y en su espíritu. Cuando finalmente llegaron a un lugar relativamente seguro, el guerrero la hizo sentar junto a un árbol milenario, mientras él exploraba los alrededores,
asegurándose de que no quedaran rastros que delataran su presencia. La joven, con los ojos brillantes por la fatiga y el miedo que lentamente se transformaba en esperanza, comprendió que su vida ya no volvería a ser la misma. Había cruzado la frontera entre la desesperación y la fuerza, y su destino, aunque aún incierto, comenzaba a construirse desde aquel momento de coraje y unión. La calma que parecía haber llegado tras el cruce del río era solo un espejismo, un instante prestado antes de que el peligro se manifestara de nuevo. Mientras la joven descansaba apoyada en el tronco de aquel árbol centenario, el guerrero apache avanzó unos pasos, observando la neblina matutina que envolvía el bosque y el terreno irregular. Sus sentidos estaban alerta, cada sonido, cada aroma del bosque registrado en su memoria, preparado para detectar la más mínima amenaza. Fue entonces cuando el crujido de ramas bajo pasos pesados y controlados rompió la aparente serenidad. Hombres armados, quizás los mismos que la habían llevado hasta el borde de la muerte, se aproximaban con cautela, confiando en la ventaja de la sorpresa. El guerrero no tardó en percibirlos. La forma en que el aire se movía con ellos, la tensión en los árboles mientras avanzaban, incluso la vibración sutil del suelo bajo su peso. Sin hacer ruido, volvió a la joven y le indicó que se mantuviera baja, usando su cuerpo como escudo. Con un gesto casi imperceptible, le mostró cómo usar la vegetación a su favor, a mimetizarse con el entorno y moverse sin ser detectada. La emboscada que se avecinaba no era solo una prueba de fuerza física, sino de astucia y paciencia, virtudes que los guerreros apaches cultivaban desde la infancia. Cada segundo era decisivo. Un paso en falso, un movimiento brusco, y todo podría terminar en desastre. Cuando los hombres estuvieron lo suficientemente cerca, el guerrero se lanzó al ataque con la precisión de alguien que conoce cada rincón de la selva como la palma de su mano. Sus movimientos eran rápidos, fluidos, calculados. Cada gesto de combate mezclaba la fuerza de su entrenamiento con la estrategia de un líder que sabe cómo neutralizar sin desperdiciar energía. La joven, siguiendo sus instrucciones, comenzó a moverse también, aprendiendo en tiempo real la disciplina de la supervivencia, la sincronía entre mente y cuerpo, el instinto que se afina con la experiencia y la concentración. Los atacantes, confiados en su ventaja numérica, no pudieron prever la resistencia silenciosa y feroz que enfrentaban. Uno tras otro, fueron desorientados, incapaces de coordinarse frente a la precisión y velocidad del guerrero. Tras un enfrentamiento tenso que pareció eterno, el último hombre cayó al suelo, exhausto, mientras el guerrero y la joven se retiraban hacia un claro donde la luz del sol apenas comenzaba a filtrarse entre los árboles. La joven, todavía temblorosa por la tensión, miró a su salvador con gratitud y temor mezclados. Había aprendido de la manera más dura que la vida podía ser frágil, pero también que la fuerza podía ser gentil, protectora, sabia. Mientras avanzaban, el guerrero comenzó a enseñarle otra lección crucial. La supervivencia no consistía solo en enfrentar a los enemigos, sino en anticiparse a ellos, leer las señales que la naturaleza y los hombres dejaban y usar la calma como un arma más poderosa que la violencia. La joven comprendió que cada enseñanza era un hilo que tejía su destino con el de su salvador, un vínculo que iba más allá de la gratitud. Era la transmisión de un conocimiento ancestral que sobrevivía a través de los actos de coraje, la inteligencia y la compasión. Cuando el claro se abrió ante ellos, con la promesa de un terreno más seguro y fértil, la joven sintió que algo dentro de ella cambiaba. La vulnerabilidad que la había acompañado desde su captura comenzaba a transformarse en resiliencia, y la figura del guerrero apache no era solo la de un protector, sino la de un guía que le mostraba el camino para reconstruir su vida sobre la base de la fortaleza y la conciencia. El bosque, testigo silencioso de aquella batalla y de su enseñanza, parecía susurrar historias de aquellos que, como ellos, habían aprendido que la verdadera supervivencia exige más que fuerza. Requiere inteligencia, intuición y la capacidad de mantener el corazón firme incluso en medio del caos. El sol comenzaba a elevarse, filtrando sus primeros rayos entre las ramas de los árboles, pero la paz seguía siendo un lujo efímero. El guerrero apache y la joven avanzaban con cautela hacia el corazón del bosque, un territorio que él conocía pero que ahora parecía más traicionero que nunca. Cada paso sobre la hojarasca crujiente era una declaración silenciosa de supervivencia, cada movimiento, un pacto con la naturaleza que los observaba con ojos invisibles. La joven, aún temblorosa por la reciente confrontación, empezaba a comprender la magnitud de lo que había vivido. La línea entre la vida y la muerte no estaba marcada por la suerte, sino por la atención a los detalles, por la agudeza de los sentidos y la fuerza de la mente. Mientras caminaban, el guerrero comenzó a relatar historias de su pueblo,
Relatos ancestrales que hablaban de mujeres y hombres que habían enfrentado la adversidad más brutal, que habían perdido todo pero que no habían permitido que el miedo definiera su destino. La joven escuchaba, absorbía cada palabra, sintiendo como una nueva comprensión nacía en su interior. La resiliencia no es un regalo, es una construcción diaria, un acto consciente de valentía ante la injusticia y el sufrimiento. De pronto, un sonido extraño quebró la tensión de la caminata. Un aullido que parecía no pertenecer ni al hombre ni a la bestia, un llamado que reverberaba entre los troncos y la maleza. El guerrero se detuvo, agudizó la mirada, y con un gesto silencioso indicó que se ocultaran detrás de unos arbustos densos. La joven obedeció, conteniendo la respiración, mientras su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. No era un animal común, ni un enemigo humano visible, era un presagio, un recordatorio de que el bosque estaba vivo y que cada criatura era parte de un equilibrio que ellos apenas comenzaban a comprender. El guerrero decidió que debían moverse estratégicamente, usando la corriente de un pequeño arroyo como guía y defensa natural, un curso de agua que, aunque dificultaba el paso, les ofrecía un escondite temporal. La joven aprendió a imitar sus movimientos, a leer la dirección del viento, a reconocer los signos de alerta que indicaban proximidad de depredadores o enemigos, y a escuchar el murmullo del bosque como si fuera un lenguaje secreto. Cada instante era una lección de vida, una preparación para enfrentar pruebas aún más duras. Mientras avanzaban, el guerrero le enseñó a la joven que la fuerza no siempre se demuestra con golpes, sino con paciencia, con la capacidad de esperar el momento exacto para actuar y con la inteligencia de comprender que cada acción tiene consecuencias. La tensión crecía con cada paso, pero también lo hacía la conexión entre ambos, un vínculo forjado en la adversidad, en la necesidad mutua de sobrevivir y en la silenciosa promesa de proteger al otro sin importar el costo. Cuando finalmente alcanzaron un claro amplio, donde la luz del sol tocaba el suelo y las sombras parecían menos amenazantes, la joven sintió un alivio profundo, pero sabía que el peligro nunca estaba completamente atrás, que la verdadera prueba no era solo escapar de sus perseguidores, sino comprender cómo vivir con el conocimiento de que la vida es frágil y que cada decisión podía inclinar la balanza entre la supervivencia y la tragedia. Allí, en ese espacio abierto y vulnerable, el guerrero le enseñó su lección más profunda hasta el momento, que la fuerza más poderosa no reside solo en los músculos, sino en la claridad de la mente, en la calma del espíritu y en la capacidad de mantener la dignidad incluso en las circunstancias más atroces. La joven comprendió que no estaba aprendiendo solo a sobrevivir, estaba aprendiendo a vivir con sentido, a caminar con firmeza sobre un mundo que a menudo parecía injusto, pero que podía ser enfrentado con coraje, sabiduría y corazón. El silencio del bosque fue quebrado por un crujido abrupto, ramas rompiéndose bajo pasos pesados que se acercaban con intención. El guerrero apache levantó la mano, indicando a la joven que se mantuviera quieta, mientras sus ojos recorrían el entorno con precisión felina. Desde la sombra de los árboles se podía distinguir la silueta de hombres armados, con rostros endurecidos por la codicia y la violencia, buscando recuperar lo que creían suyo, la joven. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía impasible. Cada músculo de su cuerpo estaba entrenado para responder con rapidez. Con un gesto sutil, dirigió a la joven hacia un estrecho desfiladero cubierto de maleza densa, donde podrían ocultarse y observar sin ser vistos. Mientras avanzaban, el guerrero le susurró enseñanzas breves pero potentes, a controlar la respiración, a escuchar los sonidos que parecen insignificantes y que en realidad son señales de vida o peligro, y a observar la luz, porque incluso la más pequeña sombra puede delatar la presencia de un enemigo. Los hombres armados avanzaban confiados, sin sospechar que cada movimiento estaba siendo calculado y observado. La joven notó cómo el guerrero analizaba cada posición, cada gesto, como si jugara un ajedrez mortal con la vida misma. Entonces, sucedió lo inesperado. Un disparo resonó a lo lejos, seguido por gritos de alarma y confusión. Los perseguidores, aturdidos y desorganizados, comenzaron a dispersarse. El guerrero había anticipado su ruta y había preparado una trampa natural, un tronco caído y cubierto de hojas secas que ocultaba un hoyo en la tierra, lo suficientemente profundo como para inmovilizar a cualquiera que pisara sobre él. Con calma absoluta, guiando a la joven con firmeza y sin palabras, atravesaron la zona de peligro mientras los enemigos caían uno a uno en la trampa preparada con astucia y conocimiento del terreno. Cada instante estaba cargado de tensión, cada movimiento de precisión letal pero sin necesidad de derramar sangre innecesaria. La joven comenzó a entender que la fuerza del guerrero no residía solo en la destreza física,
sino en la inteligencia estratégica, en la comprensión profunda del entorno y en la paciencia para esperar el momento justo de actuar. Finalmente, cuando el peligro parecía haberse disipado, se detuvieron en un pequeño claro junto a un arroyo. La corriente rápida del agua reflejaba el sol y el sonido del río ofrecía un respiro momentáneo, un alivio para los cuerpos exhaustos y los espíritus tensionados. Allí, mientras la joven recuperaba el aliento, el guerrero le explicó que la verdadera libertad no se encuentra solo en escapar del peligro, sino en entender que cada desafío es una oportunidad de aprender y de crecer, que la vida exige coraje, pero también sabiduría, paciencia y respeto por cada ser viviente y por la naturaleza que los rodea. La joven, con los ojos brillantes por la mezcla de miedo y admiración, comprendió que aquel hombre no solo la había salvado de la muerte, sino que le había mostrado un camino hacia la resiliencia, la inteligencia y el valor. Y mientras el sol comenzaba a calentar sus hombros, supo que nunca olvidaría aquella lección, que incluso frente al peligro más absoluto, el conocimiento, la astucia y la valentía pueden crear una oportunidad para sobrevivir, proteger a los demás y mantener la dignidad intacta. El río, que hasta hacía unas horas era una amenaza indomable, ahora parecía un aliado silencioso. Su corriente rugía con fuerza, golpeando las piedras y arrastrando consigo hojas y ramas, mientras el guerrero apache y la joven avanzaban a su lado, conscientes de que cada instante de seguridad era temporal. La joven, aún con el corazón latiendo con fuerza, comenzaba a notar un cambio profundo dentro de sí misma. La adrenalina se mezclaba con una claridad nueva, un entendimiento de que la vida era más compleja y más frágil de lo que había imaginado. Mientras caminaban, el guerrero comenzó a hablarle sobre las señales de la naturaleza, sobre cómo un simple cambio en el viento, un crujido en la maleza o el comportamiento de un ave podían ser mensajes de advertencia o guía. Sus palabras no eran meramente instrucciones, eran fragmentos de sabiduría ancestral, lecciones que habían sido transmitidas de generación en generación, guardadas como tesoros ocultos entre la gente de su pueblo. Cada historia que relataba sobre guerreros, mujeres, niños y ancianos enfrentando peligros era un espejo para la joven, un reflejo de lo que la valentía y la inteligencia podían lograr cuando se unían con la paciencia y la observación. La joven empezó a notar cómo su miedo inicial se transformaba lentamente en respeto y admiración, no solo por el hombre que la protegía, sino por la cultura, la conexión con la tierra y la fuerza de quienes habían sobrevivido siglos de opresión y desafíos imposibles. Pero el bosque, aunque hermoso, seguía siendo un lugar de trampas invisibles. Mientras avanzaban, un ruido más extraño y sutil que los crujidos anteriores se hizo presente, un susurro entre las hojas, un eco que parecía hablarles directamente al alma. El guerrero detuvo su paso, escuchando atentamente. La joven, siguiendo su ejemplo, hizo lo mismo. Entonces lo vio, una figura encapuchada, agazapada entre los arbustos, observándolos con intensidad y silencio. No había señales de armas visibles, pero la amenaza era palpable. El guerrero reaccionó con calma absoluta, colocando su mano sobre el hombro de la joven y guiándola hacia un rincón más seguro, detrás de un tronco caído y cubierto de musgo. La figura no se movía, pero su presencia transmitía algo más que hostilidad. Había un mensaje, un recordatorio de que no todos los peligros se manifestaban con violencia directa. Algunos eran psicológicos, símbolos del miedo, de la incertidumbre y de los desafíos internos que uno debía enfrentar. Mientras la joven observaba, comprendió que la verdadera prueba no era solo escapar de enemigos visibles, sino mantener la claridad y la serenidad frente a la amenaza, reconocerla, evaluarla y decidir cómo responder. El guerrero, percibiendo su aprendizaje silencioso, le susurró que no se trataba solo de salvarse a sí misma, sino de aprender a leer el mundo, a anticipar los movimientos de aquellos que buscaban dañarla y a usar cada recurso disponible sin precipitarse, sin permitir que la ansiedad gobernara sus decisiones. Finalmente, la figura desapareció entre la maleza, dejando un vacío inquietante pero también un aprendizaje profundo. El peligro no siempre llega con violencia, a veces viene envuelto en dudas, miedos y decisiones erróneas, y la única manera de sobrevivir es mantener la mente clara, el cuerpo alerta y el espíritu firme. Mientras continuaban el camino junto al río, la joven comprendió que aquel rescate no solo había sido físico, había sido un viaje hacia el entendimiento de la resiliencia, del poder de la observación y del valor que reside en la paciencia y la inteligencia. Comenzaba a entender que la vida, incluso cuando parecía más injusta y cruel, ofrecía oportunidades para aprender, para fortalecerse y para descubrir dentro de uno mismo la fuerza que muchas veces se subestimaba. Aquel guerrero apache no solo la había salvado de la muerte inmediata, sino que le había mostrado un camino hacia la verdadera libertad,
la de comprender el mundo, leer sus señales y actuar con sabiduría, valor y respeto por cada ser viviente. La joven, con el corazón aún agitado pero con la mente más clara, sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre, que la experiencia vivida era solo el inicio de un despertar que le permitiría enfrentar cualquier desafío futuro con la fuerza y la inteligencia que hasta ese momento solo había vislumbrado en los relatos del guerrero y en las leyendas de su pueblo. El amanecer no trajo paz, sino un silencio cargado de presagios. La joven caminaba junto al guerrero apache, cada paso hundiéndose en la tierra húmeda del bosque, mientras la corriente del río aún rugía detrás de ellos, como un recordatorio constante de lo cerca que había estado la muerte. La noche había dejado huellas profundas, sus manos temblaban levemente y su respiración aún era entrecortada, pero algo había cambiado en su interior. No era solo la supervivencia física lo que le había enseñado el guerrero, era la comprensión de que cada instante, cada decisión, cada movimiento del mundo natural llevaba consigo un mensaje que podía salvar o destruir vidas. Avanzaban con cautela, escuchando los ecos lejanos de aves que despertaban y del agua golpeando las piedras, hasta que llegaron a un claro iluminado por los primeros rayos del sol. Allí, el guerrero detuvo su marcha y señaló hacia un árbol caído cubierto de musgo y helechos. «Es aquí», dijo con voz profunda y serena, «donde los espíritus nos hablarán. Escucha con el corazón, no solo con los oídos». La joven se sentó, temblando de frío y emoción, y obedeció. Durante minutos que parecieron horas, solo se escuchaba el viento entre las hojas y el agua corriendo. Y luego, una voz interior, tenue pero clara, comenzó a hacerse presente, una mezcla de sus propios pensamientos, recuerdos y el eco de las enseñanzas del guerrero. Comprendió que la verdadera prueba no había terminado con la huida del río, sino que se encontraba en la aceptación de su propia vulnerabilidad, en reconocer la fragilidad de la vida y en aprender a actuar con sabiduría y paciencia. Fue entonces cuando el guerrero comenzó a relatar la historia de su propia madre, una mujer apache que había enfrentado la pérdida, la guerra y la traición sin permitir que el miedo la consumiera. Le contó cómo había enseñado a su pueblo a leer los signos del cielo, de la tierra y de los animales, a prever los peligros y a proteger a los débiles. Cada palabra del guerrero era un hilo que tejía un tapiz de comprensión en el corazón de la joven. Cada relato de valentía y resiliencia encendía una chispa en su interior, un recordatorio de que la fuerza no siempre se encontraba en la violencia, sino en la inteligencia, la empatía y la conexión con la vida. Mientras escuchaba, la joven comenzó a comprender que su rescate no era solo un acto de heroísmo individual, sino un reflejo de la filosofía de un pueblo entero, la lucha por la vida, el respeto por la naturaleza y la protección de aquellos que no podían defenderse. Fue entonces, en ese instante de silencio y revelación, cuando un ruido seco rompió la calma, ramas rompiéndose bajo pasos firmes, acercándose al claro. El guerrero se puso en posición, sus ojos evaluando cada sombra, cada movimiento, mientras la joven, pese al miedo que aún la dominaba, sentía que ahora poseía una claridad nueva. Podía anticipar, aprender y, sobre todo, no dejar que el terror gobernara sus decisiones. La figura que apareció entre los árboles no era un enemigo armado, sino un hombre mayor, agotado, con los ropajes rasgados y el rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento. Sus ojos, llenos de reconocimiento y súplica, se encontraron con los de la joven. El guerrero, sin apartar la mirada de aquel extraño, susurró: «Observa. No todo lo que parece amenaza lo es, algunas presencias buscan ayuda, otras buscan enseñanza». La joven comprendió que el mundo estaba lleno de matices, que cada encuentro podía traer lecciones y que la fuerza verdadera residía en la combinación de valentía y discernimiento. Y mientras el hombre se acercaba, temblando de agotamiento, ella comprendió que la historia que había comenzado con un rescate desesperado en un río crecido ahora se transformaba en algo más profundo, un camino hacia la comprensión de la vida, de la conexión con otros y del poder de aprender a ver más allá del miedo, más allá de la superficie de cada ser humano. El aire estaba cargado de tensión, como si el bosque mismo contuviera el aliento, consciente de que un momento crucial se acercaba. La joven, todavía temblando por el frío y el recuerdo de la cuerda rozando su cuello, observaba al hombre que se aproximaba lentamente. No parecía hostil, pero sus ojos reflejaban un dolor profundo, un llamado silencioso de auxilio que requería de decisión inmediata. El guerrero apache no movió un músculo, su mirada era fija, evaluando cada respiración, cada gesto, enseñando a la joven con el simple acto de esperar antes de actuar. La lección era clara:
La valentía no se mide solo en enfrentamientos físicos, sino en la capacidad de discernir y elegir sabiamente en el instante en que el peligro y la moral se cruzan. El hombre, cansado, con ropa desgarrada y una expresión de desesperanza, explicó con voz débil que había perdido a su familia y que había sido perseguido por hombres crueles que no dudaban en matar para sobrevivir. La joven sintió un impulso de compasión inmediata, pero también un miedo latente, recordando las heridas del río y la violencia de su captura anterior. El guerrero, notando su conflicto, colocó una mano firme sobre su hombro y le habló: «La fuerza no es solo protección ni escape, es también elección. Elegir salvar, aunque el miedo grite lo contrario, es el verdadero coraje». La joven respiró hondo, sintiendo cómo estas palabras se arraigaban en su corazón, y dio un paso adelante para ofrecer ayuda. Pero la decisión no terminó allí. Debían moverse rápidamente, porque los hombres que habían intentado ahorcarla podrían volver, atraídos por el eco de la lucha en el bosque. Con la guía del guerrero, la joven aprendió a usar la intuición combinada con el conocimiento del entorno, cómo ocultarse en la maleza, cómo escuchar los sonidos del bosque para anticipar movimientos, cómo moverse sin ser detectados mientras sostenía al hombre debilitado. Cada paso era una prueba de coraje y aprendizaje, cada instante una lección sobre cómo el miedo podía ser transformado en fuerza, y cómo la compasión no significaba debilidad sino entendimiento profundo de la humanidad. El bosque, implacable y silencioso, parecía observarlos, sus sombras danzando entre los árboles mientras avanzaban hacia un lugar seguro, lejos del río y de la amenaza que había intentado arrebatar la vida de la joven. Mientras caminaban, el guerrero narraba historias de mujeres y hombres de su pueblo que habían enfrentado situaciones imposibles, enseñándole que la verdadera sabiduría no reside solo en la fuerza física, sino en la claridad mental, la paciencia y el corazón valiente. La joven comprendió que la experiencia del rescate del río no era solo un recuerdo de terror, sino un punto de inflexión en su existencia, una invitación a ver el mundo con ojos más atentos, a valorar la vida en cada ser, a entender que la protección y la compasión podían coexistir. Llegaron finalmente a un refugio improvisado, un pequeño claro donde el sol calentaba ligeramente la tierra y donde podían descansar. Allí, en la tranquilidad momentánea, la joven comprendió que había superado no solo el peligro inmediato, sino un miedo más profundo, el miedo a no poder elegir el bien en medio de la desesperación, y que gracias a la guía del guerrero apache, había aprendido que la fuerza verdadera se mide en la capacidad de actuar con valor y humanidad incluso cuando el mundo parece desmoronarse a su alrededor. El amanecer se filtraba lentamente entre los árboles, tiñendo de dorado y gris los contornos del bosque que había sido testigo de tanta violencia y valentía. La joven, todavía con el temblor de la noche pasada recorriendo su cuerpo, observaba cómo el guerrero apache movía con delicadeza a aquel hombre que habían rescatado, asegurándose de que cada herida recibiera atención, que cada paso que dieran no los pusiera nuevamente en peligro. Sus manos, curtidas por años de supervivencia, mostraban ahora una ternura inesperada, un equilibrio perfecto entre fuerza y cuidado. En ese instante, la joven entendió algo que cambiaría su vida. El coraje no solo se mostraba en la lucha abierta ni en cruzar un río desbordado por la furia de la naturaleza, sino en la paciencia, en el respeto por la fragilidad de otros, en la capacidad de permanecer firme cuando el mundo empuja hacia la desesperación. A medida que avanzaban, los recuerdos de la cuerda, de la mirada del hombre que casi la ahorca, de la violencia del río y la presión del miedo, se entrelazaban con la certeza de que había sobrevivido gracias a la combinación de inteligencia, intuición y compasión del guerrero apache. Cada paso era una lección, cómo leer las corrientes del río, cómo percibir el silencio que precede al peligro, cómo escuchar el latido de un corazón ajeno sin dejar que el propio miedo domine la acción. El hombre debilitado, que antes parecía un peligro y ahora era un símbolo de la complejidad humana, comenzaba a recuperar algo de fuerza, pero sobre todo comenzaba a comprender la magnitud de la elección que le habían dado, vivir con la deuda de gratitud y aprender que la violencia no era la única vía para existir. El guerrero y la joven lo guiaban, y la joven comenzó a notar cómo la empatía se transformaba en determinación, cómo el entendimiento de la fragilidad humana podía convertirse en un motor para actuar con más sabiduría y menos impulso. Llegaron a un punto donde el bosque cedía a un valle más abierto, y la corriente del río, ahora calmada por el amanecer, brillaba como un espejo, reflejando los colores del cielo y la sensación de un nuevo comienzo. Allí, el guerrero se detuvo, mirando a la joven directamente a los ojos, y con voz firme y cargada de solemnidad, le explicó la lección final. Cada vida que salvas, cada acto de valentía, deja una huella que va más allá de ti. No es la fuerza la que define al hombre o la mujer,
sino la capacidad de mantener el corazón intacto ante la crueldad y la injusticia, y de elegir el bien cuando el mal parece más fácil. La joven comprendió que aquella noche de terror, aquella travesía por el río embravecido, no era solo un episodio de supervivencia, sino un rito de paso hacia una comprensión más profunda de la vida, del valor y de la compasión. Observó cómo el hombre que habían salvado, ahora apoyado en un árbol, respiraba con dificultad pero con un brillo en los ojos que anunciaba entendimiento y gratitud. La escena era a la vez melancólica y épica. El bosque intacto, la corriente del río calmada, el guerrero apache erguido como un guardián silencioso y la joven transformada por la experiencia. La enseñanza final quedó grabada en su corazón y en la mente de quien escucha la historia. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de proteger sin destruir, de actuar con inteligencia sin perder la humanidad y de elegir, incluso en el instante más oscuro, la senda del coraje que honra la vida y el espíritu de quienes nos rodean. Mientras el sol ascendía, iluminando las sombras del bosque, la joven y el guerrero comprendieron que habían cruzado más que un río. Habían atravesado el miedo, la desesperación y la violencia para encontrar algo mucho más valioso, la certeza de que el espíritu humano, cuando se guía por el corazón y la sabiduría, puede sobrevivir a cualquier tormenta. La lección final resonó en cada árbol, en cada piedra y en cada corriente de agua. Proteger, amar, elegir la vida con valentía, incluso cuando todo parece perdido, es el verdadero legado de los apaches y la enseñanza que la joven llevaría consigo por siempre.